No sé ustedes, pero hay algo que no puedo sacar de mi cabeza después de todo lo que está pasando alrededor de Chivas. Y quiero comenzar este video con una pregunta muy simple para todos los rojiblancos que están viendo esto en este momento. ¿De verdad creen que este equipo está cada vez más cerca de pelear por el campeonato, o todavía sienten que faltan piezas importantes para competir contra los más fuertes de la Liga MX? Porque mientras algunos aficionados están ilusionados con los refuerzos que siguen llegando, otros siguen preocupados por las salidas, los rumores del mercado y algunas decisiones que han generado mucho debate dentro de la afición. Y siendo sinceros, es imposible no sentir una mezcla de emociones cuando vemos todo lo que está ocurriendo alrededor del rebaño. Por un lado, parece que la directiva está moviéndose para construir un proyecto más fuerte. Pero por otro, siguen apareciendo situaciones que dejan muchas preguntas en el aire. ¿Se está armando realmente el equipo ideal para Gabriel Milito? ¿Los nuevos fichajes serán suficientes? ¿Y qué puede pasar con varios jugadores que siguen siendo tema de conversación dentro y fuera de Verde Valle? Lo más interesante es que hoy tenemos varias historias que están conectadas entre sí y que podrían influir directamente en el futuro inmediato del Guadalajara. Algunas generan ilusión, otras preocupación y otras seguramente provocarán mucho debate entre los aficionados. Así que antes de comenzar, quiero pedirte un favor enorme. Si amas a Chivas tanto como nosotros, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios porque hoy tenemos muchísimo de qué hablar y varias historias que podrían cambiar el panorama del rebaño mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Y quiero comenzar esta historia con una pregunta muy seria para todos los aficionados de Chivas que están viendo este video en este momento. ¿Ustedes creen que Eric Gutiérrez merece una segunda oportunidad dentro del Guadalajara? Porque sinceramente, mientras preparaba este tema, no podía dejar de pensar en algo. En el fútbol hablamos mucho de fichajes, de goles, de títulos y de grandes figuras, pero pocas veces hablamos de lo difícil que puede ser para un jugador quedarse atrapado en una situación como la que está viviendo Guti. Y aquí es donde quiero que nos pongamos por un momento en sus zapatos. Imaginen levantarse cada mañana, ponerse los botines, seguir entrenando, seguir trabajando físicamente, seguir preparándose mentalmente para competir, pero sin saber cuándo volverán a jugar un partido oficial. No estamos hablando de una lesión. No estamos hablando de una suspensión. Estamos hablando de una situación deportiva que parece no tener una solución inmediata. Y eso, para cualquier futbolista, debe ser extremadamente complicado. Porque sí, Gabriel Milito tomó una decisión. Y guste o no guste, los entrenadores tienen derecho a elegir a los jugadores que consideran más adecuados para su proyecto. Pero la pregunta que sigue rondando entre muchos aficionados rojiblancos es otra. ¿Realmente Guti ya no tenía nada que aportar a este equipo? Porque estamos hablando de un futbolista con experiencia internacional, con recorrido en Europa, con partidos en selección mexicana y con momentos importantes dentro del fútbol mexicano. Y aquí quiero ser completamente sincero. Tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo. Pero cuando un jugador con ese recorrido pasa tantos meses sin actividad oficial, algo se siente extraño. Algo parece incompleto. Y mientras la afición sigue debatiendo sobre si su salida era necesaria o no, apareció una publicación que llamó muchísimo la atención. Una fotografía, un campo de entrenamiento, y una frase extremadamente corta. Ya quiero jugar. 3 palabras. Nada más. Pero a veces 3 palabras pueden decir mucho más que una entrevista completa. Porque detrás de ese mensaje parece existir frustración, parece existir ansiedad, parece existir desesperación, parece existir un futbolista que simplemente quiere volver a hacer lo que más ama. Y aquí quiero saber qué piensan ustedes. ¿Interpretaron ese mensaje como una indirecta para Chivas? ¿O simplemente como el sentimiento natural de un jugador que lleva demasiado tiempo sin competir? Porque las opiniones están completamente divididas. Hay aficionados que creen que la directiva debió resolver esta situación hace meses. Otros consideran que la decisión de Milito debe respetarse completamente porque forma parte de una reconstrucción deportiva. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Lo más preocupante para muchos es que las opciones tampoco parecen estar avanzando con la velocidad que todos imaginaban. Se habló de interés de diferentes equipos. Se habló de posibles movimientos. Se habló de oportunidades para relanzar su carrera. Pero la realidad es que, hasta este momento, nada parece haberse concretado. Y eso genera todavía más incertidumbre. Porque mientras otros futbolistas ya están pensando en la próxima temporada, Guti sigue esperando una oportunidad para volver a competir oficialmente. Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué es peor para un futbolista? ¿Aceptar una reducción salarial para seguir jugando? ¿O mantener ciertas condiciones económicas pero quedarse varios meses sin actividad?
Porque esa también es una discusión muy interesante dentro del fútbol actual. Algunos aficionados consideran que jugar debe ser siempre la prioridad. Otros entienden perfectamente que un profesional también debe pensar en su estabilidad económica. Y sinceramente, ambas posturas tienen argumentos válidos. Pero independientemente de quien tenga razón, la realidad es que Eric Gutiérrez sigue viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera. Y mientras esta historia continúa sin encontrar un desenlace claro, dentro de Chivas están ocurriendo cosas completamente diferentes. Porque mientras algunos jugadores siguen peleando por encontrar su futuro, la directiva rojiblanca parece estar enfocada en construir algo mucho más ambicioso para los próximos torneos. De hecho, hay declaraciones recientes que están generando muchísima ilusión dentro de la afición. Declaraciones que explican por qué llegaron Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Declaraciones que revelan cuál es el verdadero plan que Javier Mier y Gabriel Milito tienen para este nuevo proyecto. Y les adelanto algo. Si esas palabras terminan convirtiéndose en realidad dentro de la cancha, muchos aficionados podrían empezar a ilusionarse más de lo que imaginaban hace apenas unos meses. Pero lo que dijo la directiva sobre estos refuerzos está provocando muchísimo debate, y eso es exactamente lo que vamos a analizar a continuación. Y ahora quiero hacerles una pregunta que puede dividir completamente a la afición rojiblanca. ¿De verdad creen que Chivas finalmente está construyendo un equipo para ser campeón o todavía sienten que falta algo importante para competir contra los mejores de México? Porque seamos sinceros, durante años hemos escuchado promesas. Durante años hemos escuchado proyectos. Durante años hemos escuchado discursos sobre regresar a la grandeza. Pero al final, la afición siempre termina juzgando una sola cosa: los resultados. Y precisamente por eso las palabras que aparecieron en las últimas horas han generado muchísimo interés entre los seguidores del Guadalajara. Porque mientras algunos aficionados siguen preocupados por las salidas, por los jugadores que ya no entran en planes o por los rumores que siguen rodeando al club, la directiva parece estar enviando un mensaje completamente diferente. Un mensaje de ambición. Un mensaje de reconstrucción. Un mensaje que busca convencer a toda la afición de que este proyecto realmente va en serio. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque cuando llegaron nombres como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, muchos aficionados reaccionaron de formas muy distintas. Algunos celebraron inmediatamente. Otros pidieron paciencia. Y otros simplemente dijeron, hasta no verlos en la cancha, no me ilusiono. Y honestamente, ¿quién puede culparlos? La afición de Chivas ha pasado por demasiadas decepciones como para emocionarse únicamente con una presentación oficial. Pero entonces apareció Javier Mier para explicar algo que llamó muchísimo la atención. Porque según sus declaraciones, estas contrataciones no llegaron por casualidad. No llegaron únicamente porque estaban disponibles en el mercado. No llegaron porque sí. Llegaron porque encajan dentro de una idea mucho más grande. Dentro de una visión que Gabriel Milito y la directiva quieren construir para el futuro inmediato del Guadalajara. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Porque cuando escuchas a la directiva hablar sobre fortalecer el equipo, sobre elevar la calidad del plantel y sobre reunir a los mejores talentos mexicanos posibles, inevitablemente surge una pregunta. ¿Estamos viendo el inicio de un Chivas mucho más competitivo? Porque las palabras son importantes, pero las decisiones son todavía más importantes. Y durante los últimos meses la directiva ha estado moviéndose constantemente en el mercado. Han llegado nuevos nombres. Han buscado distintos perfiles. Han tratado de darle más herramientas al cuerpo técnico. Y todo parece indicar que todavía no están satisfechos. Que todavía quieren más. Que todavía buscan seguir fortaleciendo el proyecto. Ahora bien, voy a ser completamente sincero con ustedes. Lo que más me llamó la atención no fue solamente la llegada de Kevin Castañeda o de Jordan Carrillo. Lo que realmente me llamó la atención fue la filosofía detrás de esas incorporaciones. Porque Javier Mier prácticamente dejó claro que el objetivo es reunir el mejor talento mexicano posible para que Chivas vuelva a competir por títulos. Y eso suena espectacular. Eso es exactamente lo que la afición quiere escuchar. Pero aquí viene la pregunta difícil. ¿Será suficiente? Porque tener buenos jugadores no garantiza campeonatos. La Liga MX está llena de planteles talentosos que nunca lograron convertirse en equipos ganadores. Por eso la gran incógnita sigue siendo la misma. ¿Podrá Gabriel Milito transformar todas estas piezas en un verdadero candidato al título? Porque una cosa es fichar talento. Y otra muy distinta es convertir ese talento en una identidad dentro del campo. Y aquí quiero conocer su opinión. Si ustedes pudieran elegir solamente uno de los dos refuerzos para apostar todo su futuro en Chivas, ¿elegirían a Kevin Castañeda? ¿O elegirían a Jordan Carrillo?
Porque ambos llegan con expectativas muy altas. Ambos llegan con presión. Y ambos saben perfectamente que vestir la camiseta rojiblanca es diferente a cualquier otra experiencia dentro del fútbol mexicano. La afición exige. La afición presiona. La afición sueña. Y cuando llegan nuevos jugadores, inmediatamente aparecen las comparaciones, las expectativas y las críticas. Pero mientras la directiva sigue construyendo este nuevo proyecto y mientras Milito continúa moldeando al equipo que quiere ver dentro de la cancha, hay otro tema que está provocando muchísimo debate entre los seguidores rojiblancos. Porque no todo gira alrededor del primer equipo varonil. También hay movimientos importantes dentro de Chivas Femenil. Movimientos que han generado molestia, sorpresa y división entre la afición. Especialmente después de una salida que muchos seguidores todavía no terminan de comprender. Y lo más interesante es que la posible reemplazante tiene un pasado que seguramente dará muchísimo de qué hablar entre los aficionados. Porque la portería del rebaño femenil podría estar a punto de recibir una incorporación que ya está generando controversia antes incluso de hacerse oficial. Y ahora quiero hacerles una pregunta que está provocando muchísimo debate entre los aficionados rojiblancos. ¿Ustedes creen que Chivas Femenil tomó la decisión correcta al dejar salir a Celeste Espino? Porque sinceramente, si hay algo que he notado durante los últimos días es que este tema ha generado una cantidad enorme de opiniones divididas. Y no es para menos. Estamos hablando de una jugadora que para muchos aficionados representaba seguridad, compromiso y una identidad que se había construido durante varios años dentro de la institución. Por eso, cuando comenzaron a aparecer las noticias sobre su salida, la reacción de muchos seguidores fue inmediata. Sorpresa, molestia, incertidumbre y sobre todo muchas preguntas. Porque cuando un club toma la decisión de desprenderse de una jugadora importante, inevitablemente aparece una duda que todos nos hacemos. ¿Realmente existe un plan detrás de esta decisión? ¿O simplemente estamos viendo otro movimiento difícil de entender para la afición? Y aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más interesante. Porque mientras muchos aficionados siguen procesando la salida de Celeste Espino, la directiva parece estar trabajando silenciosamente para encontrar a la futbolista que ocupará ese lugar. Pero antes de hablar de nombres, quiero detenerme un momento. Porque creo que esta situación representa algo mucho más profundo. No estamos hablando únicamente de una portera. Estamos hablando de una transformación completa dentro de Chivas Femenil. Y eso puede generar dos emociones completamente distintas. Por un lado aparece la ilusión. La ilusión de pensar que los cambios pueden ayudar al equipo a crecer. Que una nueva etapa puede traer mejores resultados. Que nuevas caras pueden aportar nuevas soluciones. Pero por otro lado también aparece el miedo. El miedo de equivocarse. El miedo de perder jugadoras importantes. El miedo de romper una estructura que todavía tenía cosas valiosas para ofrecer. Y aquí quiero saber qué piensan ustedes. Si fueran directivos del Guadalajara, ¿habrían mantenido a Celeste Espino? ¿O también habrían apostado por iniciar una nueva etapa? Porque sinceramente, creo que esta es una de las decisiones más difíciles que puede tomar cualquier institución. Ahora bien, lo que comenzó como una simple salida rápidamente se convirtió en un tema todavía más polémico. ¿Por qué? Porque el nombre que aparece como posible reemplazo ya está dando muchísimo de qué hablar. Y no precisamente por falta de calidad, sino por su pasado. Porque según diversos reportes, Heidi González sería una de las principales candidatas para llegar al Guadalajara. Y aquí es donde muchos aficionados inmediatamente levantaron las cejas. Porque estamos hablando de una guardameta que ha pasado por varios equipos importantes dentro del fútbol mexicano. Y sí, también tuvo un paso por el América. Y ustedes saben perfectamente lo que eso significa cuando hablamos de la rivalidad más importante del fútbol mexicano. Automáticamente aparecen opiniones encontradas. Algunos dicen que eso no importa, que lo único importante es el rendimiento dentro de la cancha, que los colores anteriores deben quedarse en el pasado. Pero otros aficionados consideran que ciertas historias pesan más cuando hablamos de una rivalidad tan grande. Y por eso el debate está completamente abierto. Ahora les hago otra pregunta. ¿Juzgarían a una futbolista por los equipos donde jugó anteriormente? ¿O solamente por lo que puede aportar a Chivas a partir de ahora? Porque honestamente, yo creo que esa será una de las grandes discusiones de los próximos días. Especialmente si la operación termina concretándose. Pero más allá de las emociones y de la polémica, hay algo que no podemos ignorar. La directiva parece estar convencida de que necesita renovar varias zonas del plantel. Y cuando una institución toma ese camino, normalmente no se detiene con una sola decisión. Los cambios empiezan a multiplicarse. Las salidas continúan apareciendo. Las nuevas incorporaciones llegan.
Y poco a poco el equipo comienza a transformarse. Por eso muchos aficionados están observando con muchísima atención todo lo que está ocurriendo alrededor de Chivas Femenil. Porque sienten que esta reestructuración podría definir el futuro competitivo del equipo durante los próximos torneos. Y aquí quiero escuchar sus opiniones en los comentarios. ¿Les gusta la posible llegada de Heidi González? ¿Creen que puede convertirse en la portera titular del Guadalajara? ¿O consideran que la salida de Celeste Espino fue un error que el club podría terminar lamentando? Porque esta historia todavía está lejos de terminar. Pero mientras el equipo femenil sigue atravesando cambios importantes, en el primer equipo varonil también existe un tema que está generando muchísima expectativa entre los aficionados. Y curiosamente tiene que ver con algo que todos los seguidores de Chivas sueñan escuchar. Europa. Porque durante las últimas semanas comenzaron a circular rumores alrededor de Tala Rangel, Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez y la Hormiga González. Rumores que hicieron pensar a muchos que las ofertas ya estaban llegando a Verde Valle. Sin embargo, la realidad detrás de estas supuestas negociaciones podría sorprender a más de un aficionado rojiblanco. Y ahora quiero hacerles una pregunta que seguramente ha pasado por la cabeza de muchos aficionados rojiblancos durante las últimas semanas. ¿Qué sentirían ustedes si mañana despertaran y vieran que Tala Rangel, Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez o la Hormiga González se van a Europa? Porque seamos completamente sinceros. Ese es el sueño de cualquier aficionado cuando ve surgir talento dentro de su equipo. Ver a sus jugadores triunfar. Verlos crecer. Verlos competir contra los mejores del mundo. Pero al mismo tiempo también aparece otra emoción. Una emoción que todos conocemos perfectamente. La preocupación. Porque cuando un futbolista importante empieza a llamar la atención en el extranjero, inmediatamente surge una pregunta. ¿Está preparado el equipo para perderlo? Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo alrededor de varios nombres importantes dentro de Chivas. Durante las últimas semanas hemos escuchado rumores constantemente. Rumores desde Alemania. Rumores desde Francia. Rumores sobre observadores europeos. Rumores sobre posibles ofertas. Rumores sobre seguimientos. Y poco a poco la ilusión de algunos aficionados comenzó a crecer. Porque cuando escuchas que clubes europeos están observando a jugadores rojiblancos, inevitablemente piensas que algo importante puede estar por suceder. Pero aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque muchas veces en el fútbol existe una enorme diferencia entre el interés y una oferta real. Y esa diferencia es precisamente la que está generando debate dentro de la afición. Porque una cosa es que un jugador guste. Otra muy diferente es que llegue una propuesta formal. Y según la información más reciente, la situación parece ser mucho más tranquila de lo que muchos imaginaban. Ahora les hago una pregunta. ¿Creen que algunos aficionados están acelerando demasiado las expectativas cuando aparece un rumor europeo? Porque sinceramente, a veces parece que basta con que un scout vea un partido para que inmediatamente se hable de una transferencia millonaria. Y la realidad normalmente funciona de otra manera. Los clubes observan, analizan, evalúan, comparan, y solamente después toman decisiones. Por eso resulta tan interesante todo lo que está ocurriendo alrededor de varios jugadores del Guadalajara. Porque nombres como Tala Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y la Hormiga González han comenzado a generar conversaciones que hace algunos meses parecían impensables. Y honestamente, eso también habla bien del trabajo que se está realizando. Porque cuando jugadores de tu equipo empiezan a llamar la atención fuera del país, significa que algo están haciendo bien dentro del campo. Significa que están creciendo. Significa que están evolucionando. Significa que su nivel está siendo reconocido. Pero aquí aparece el gran dilema. ¿Debe Chivas vender si llega una oferta importante? O mejor dicho, ¿hasta qué punto conviene dejar salir a figuras que pueden convertirse en pilares del proyecto de Gabriel Milito? Porque no olvidemos algo. La afición lleva años esperando un equipo capaz de competir por títulos. Y justo cuando parece que el plantel comienza a fortalecerse, también aparecen rumores que podrían provocar movimientos importantes. Por eso la situación genera tantas opiniones encontradas. Algunos aficionados sueñan con ver a los jugadores triunfando en Europa. Otros prefieren que permanezcan varios años más en Verde Valle para consolidar un proyecto ganador. Y sinceramente, ambas posturas son completamente válidas. Porque nadie quiere cerrarles las puertas a los futbolistas. Pero tampoco nadie quiere ver cómo el equipo pierde talento cada vez que empieza a construir algo importante. Ahora bien, lo más llamativo de toda esta historia es que, según los reportes más recientes, la directiva del Guadalajara mantiene la calma. No hay ofertas formales. No hay negociaciones avanzadas. No hay jugadores presionando para salir.
Y eso cambia completamente la percepción de la situación. Porque una cosa es escuchar rumores. Y otra muy diferente es tener documentos sobre la mesa. Y hasta este momento, parece que Verde Valle sigue funcionando con tranquilidad. Pero aquí viene otra pregunta interesante. ¿Creen que esta tranquilidad durará mucho tiempo? Porque si estos jugadores continúan creciendo, si siguen destacando con Chivas y con la selección mexicana, tarde o temprano los clubes europeos podrían comenzar a moverse de verdad. Y cuando eso ocurra, será cuando aparezcan las decisiones realmente difíciles. Sin embargo, mientras la afición sigue observando atentamente todo lo que ocurre alrededor de sus figuras, la directiva continúa trabajando en otra misión que también podría influir directamente en el futuro del equipo. Porque no todo gira alrededor de las posibles salidas. También existen operaciones que buscan fortalecer todavía más el plantel. Negociaciones, refuerzos, objetivos de mercado. Y precisamente hay una actualización importante sobre varios nombres que han estado sonando para llegar al Guadalajara. Algunos ya están prácticamente definidos. Otros se han complicado más de lo esperado. Y uno de ellos podría representar una enorme decepción para una parte de la afición rojiblanca. Porque las últimas novedades sobre Jordan Carrillo, Kevin Castañeda, Víctor Guzmán y Guillermo Martínez están dando muchísimo de qué hablar dentro del entorno de Chivas. Y llegamos a una de las preguntas más importantes que rodean a Chivas en este momento. ¿La directiva realmente ya terminó de construir el equipo que Gabriel Milito necesita para pelear por el campeonato? Porque si algo ha quedado claro durante las últimas semanas es que el Guadalajara no quiere repetir los errores del pasado. La exigencia es enorme. La presión es enorme. Y la paciencia de la afición tampoco es infinita. Después de tantos torneos viendo cómo otros equipos levantan trofeos, el deseo de volver a ver a Chivas en la cima del fútbol mexicano es más fuerte que nunca. Por eso cada movimiento del mercado genera tanta atención. Cada rumor, cada fichaje, cada negociación, cada posible salida. Todo se analiza como si fuera una final. Y sinceramente, eso habla del tamaño de esta institución. Porque cuando se trata de Chivas, cualquier decisión termina convirtiéndose en tema nacional. Ahora bien, durante las últimas semanas comenzaron a aparecer muchos nombres relacionados con el Guadalajara. Algunos ya son una realidad. Otros siguen siendo simples posibilidades. Y otros parecen estar alejándose poco a poco. Pero lo verdaderamente interesante es entender que está intentando construir la directiva. Porque más allá de los nombres, parece existir una idea muy clara. Una idea basada en rejuvenecer ciertas posiciones, aumentar la competencia interna, y ofrecerle a Gabriel Milito un plantel mucho más profundo que el de los últimos torneos. Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Creen que este es el mercado más importante de los últimos años para Chivas? Porque honestamente, yo creo que sí. No solamente por los jugadores que llegaron, sino por el momento en el que llegan. Porque este proyecto ya no está en fase de construcción. Ya no está en fase de experimentación. Ya no está en fase de promesas. Ahora la afición quiere resultados. Quiere victorias. Quiere finales. Quiere títulos. Y eso cambia absolutamente todo. Por eso la llegada de nombres como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo ha generado tanta expectativa. Porque muchos aficionados sienten que pueden aportar algo diferente. Algo fresco. Algo que ayude a elevar el nivel competitivo del equipo. Pero al mismo tiempo también existen operaciones que no parecen tan sencillas. Y aquí es donde aparece uno de los temas más interesantes del mercado rojiblanco. Porque no todos los objetivos son fáciles de conseguir. No todos los clubes están dispuestos a negociar. Y no todos los futbolistas quieren abandonar sus proyectos actuales. Ese parece ser precisamente el caso de algunos nombres que han sonado recientemente. Y eso demuestra una realidad muy importante. El mercado de transferencias no se trata solamente de dinero. También se trata de convicción, de proyectos deportivos, de confianza y de decisiones personales. Por eso algunas negociaciones avanzan rápidamente mientras otras terminan estancándose. Ahora les hago otra pregunta. Si ustedes fueran Gabriel Milito y solamente pudieran incorporar un jugador más antes del inicio del torneo, ¿qué posición reforzarían? ¿La defensa? ¿El mediocampo? ¿La delantera? Porque estoy seguro de que cada aficionado tiene una respuesta diferente. Y precisamente eso demuestra que todavía existe muchísimo debate alrededor de este equipo. Pero más allá de los nombres específicos, hay algo que me deja pensando. Y es que por primera vez en mucho tiempo parece existir una sensación diferente alrededor de Chivas. Una sensación de proyecto, una sensación de dirección, una sensación de que todos están caminando hacia el mismo objetivo. Y claro, eso no garantiza absolutamente nada.
El fútbol siempre termina hablando dentro de la cancha. Pero al menos hoy parece existir una razón para ilusionarse. Y al final del día, eso es exactamente lo que mueve a la afición. La ilusión, la esperanza, la posibilidad de creer que el próximo torneo puede ser diferente, que el próximo torneo puede ser especial, que el próximo torneo puede acercar al Guadalajara al campeonato que tanto tiempo lleva buscando. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. De todas las noticias que analizamos hoy, ¿cuál fue la que más les llamó la atención? ¿La situación de Eric Gutiérrez? ¿Los refuerzos de Javier Mier? ¿Los cambios en Chivas Femenil? ¿Los rumores sobre Europa? ¿O las nuevas negociaciones del mercado rojiblanco? Los voy a estar leyendo absolutamente a todos en los comentarios. Y si llegaron hasta esta parte del video, de verdad quiero agradecerles. Porque significa que son aficionados que viven, sienten y respiran los colores de Chivas igual que nosotros. Así que no se vayan sin dejar su like, porque ayuda muchísimo más de lo que imaginan. Suscríbanse al canal si todavía no forman parte de esta comunidad rojiblanca. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia del rebaño sagrado. Y compartan este video con ese amigo que siempre está pendiente de todo lo que pasa en Verde Valle. Porque apenas estamos entrando en una etapa que promete muchísimas emociones. Se vienen movimientos. Se vienen decisiones importantes. Se vienen historias que pueden cambiar el rumbo del equipo. Y tengo el presentimiento de que las próximas semanas van a ser absolutamente decisivas para el futuro de Chivas. Cuídense mucho, gracias por acompañarnos una vez más, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche donde quiera que nos estén viendo. Y recuerden algo, rojiblancos, la historia todavía no termina, porque cuando se trata de Chivas, siempre hay algo nuevo a punto de suceder. Nos vemos en el próximo video.